gracias por estar con nosotros. Estamos platicando de la importancia para todos, como ciudadanos y como ciudadanas, de la desaparición de los organismos autónomos. Hay quienes aseguran, una buena parte de la población y sobre todo de la oposición, asegura que la desaparición particularmente del INAI se trata de una vendetta, de una venganza. ¿Por qué? Porque por medio del INAI diferentes medios de comunicación y diferentes periodistas han podido obtener y hemos podido obtener pues los datos para sustentar investigaciones que avalan corrupción del gobierno. E insisto, no solo de la administración pasada, sino de la administración de Enrique Peña Nieto. Un ejemplo es la Casa Blanca, pero también la Casa Gris, sobre todo en cuestión de los nexos que tenía esta casa, o el conflicto de interés que había alrededor de esta casa, las casas de Manuel Bartlett, entonces comisionado de CFE. Es decir, muchísimos reportajes han estado sustentados en información que se obtiene a través del INAI. ¿Vas a decir algo, Vivi? Sí, iba a decir la importancia que tiene el INAI. A ver, hay que recordar que el INAI se funda en el sexenio de el presidente Fox, era el IFAI, y después pasa a ser el INAI, pero... A ver, hay muchos avances en cuanto a la información y al acceso a la información, porque esto, como ya lo decíamos al principio del programa, nos debe de importar a todos. Sí, es que más allá de si es una venganza o no, lo cual la gente creerá o no en relación a sus filias y sus fobias y su postura política en esta realidad polarizada que hay, lo que a todos nos debería de importar es... la desaparición del INAI por lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos. Por eso agradezco muchísimo al comisionado presidente de este instituto, Adrián Alcalá, que esté con nosotros esta mañana. Comisionado presidente, gracias. Dani, qué gusto saludarte, y Vivi también. Una disculpa por no poder estar ahí presencialmente, pero... ¿A poco le tocó tráfico? No creo, en esta ciudad no lo hay. En esta ciudad, sí. No pasa nada, pero aquí está el señor Arvizu, a quien personalmente estimo muchísimo, en su lugar, aquí haciéndole segunda. No se preocupe, comisionado presidente. Muchas gracias, Dani. A ver, de forma muy básica, comisionado, porque a veces emitimos opiniones sin tener ni siquiera los conocimientos más básicos. ¿Cómo explicaría usted lo que es el INAI? Gracias, Dani. El INAI es una institución que forma parte del Estado mexicano, es decir, pero es un ente autónomo. ¿Qué significa ello? Que no forma parte de los poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo, judicial. Es una nueva, digamos, corriente dentro del derecho constitucional, no solamente mexicano, sino global, en donde tareas específicas como regulación o defensa de derechos humanos nos han llevado a la creación de este tipo de órganos que tienen autonomía, que tienen independencia respecto de los poderes tradicionales y que realizan estas tareas sustantivas. En el caso particular, Dani, nosotros garantizamos dos derechos fundamentales, que es el derecho que tenemos todas y todos de conocer la cosa pública, cómo se ejercen los recursos públicos que aportamos con nuestros impuestos, cuáles son los programas, las metas, cómo funciona en general toda la administración pública, federal, estatal o municipal, y la protección de datos personales, el derecho que tenemos todos a proteger nuestra privacidad y también solicitar un cese en el tratamiento de datos personales. Es decir, cuando yo, por ejemplo, termino una relación jurídica con una empresa departamental porque había comprado un electrodoméstico, digamos, a crédito, a propósito del Buen Fin, cuando termina eso yo le puedo pedir a la empresa, ¿sabes qué? Elimina mi nombre y otros datos de la base de datos, porque es mi derecho. Y nosotros garantizamos este derecho. Entonces, el INAI funciona, ¿cómo funciona? Las personas preguntan a las instancias públicas, un estado, un municipio, un poder, un sindicato. Cuando no existe esa respuesta a nivel federal, digamos que le preguntan, por ejemplo, a la Secretaría de Salud o a la Secretaría de Marina, etcétera, y cuando la respuesta o no satisface lo que el ciudadano pidió, que por cierto, un paréntesis, en México el derecho se ejerce de manera anónima. Es decir, no tienes que acreditar ser Daniel Iturbide, yo Adrián Alcalá, ni para qué voy a utilizar la información. Nos llegan preguntas de Mickey Mouse, el Pato Donald. Además, esto es bien importante, porque naturalmente nosotros hablamos de las solicitudes de información para fines periodísticos, pero el 100% de los ciudadanos las puede hacer. Exactamente, y eso te empodera. ¿Por qué? Porque en la medida en que tú puedas preguntarte si estás en un ambiente de tranquilidad, en un ambiente de libertades, pues obviamente no habrá estas, digamos, instancias donde te vayan a amenazar o amedrentar. Entonces, cuando existe esa respuesta o no existe respuesta, la gente acude ante nosotros
nosotros revisamos el caso, somos una especie de tribunal administrativo, revisamos la respuesta, revisamos la solicitud original, revisamos la naturaleza de la información y le ordenamos al ente público que si no hay reservas que satisfagan el interés, obviamente público, no el interés del servidor público, que se entregue la información. Nosotros no nos levantamos todos los días y decimos hoy que se entregue esta información, hoy que se entregue esta información. No, nosotros garantizamos ese derecho, pero este derecho, Dani y Vivi, si me lo permiten, tiene dos vertientes. Una vertiente colectiva, que es precisamente lo que ustedes decían de casos de corrupción, grandes piezas periodísticas y que han sido de conocimiento público, ¿no? Que fomenta el combate a la corrupción, previene este desvío de recursos públicos. Pero también hay una vertiente individual. Por ejemplo, muchas personas requieren saber cuáles son los trámites específicos para obtener una beca para continuar estudiando, o muchas personas dicen, ¿sabes qué? Se murió mi esposo, mi esposa, yo sé que ella tiene una pensión, ¿cuáles son los requisitos y ante dónde debo acudir? Claro. Primero para saber si tiene esta pensión, y a partir del ejercicio de ese derecho, la persona puede ir a exigir un derecho, y así hay miles de casos en donde las personas hoy reciben precisamente un derecho, o que se corrija datos, por ejemplo, de las semanas cotizadas, el expediente clínico que es de nosotros y no es de los profesionales de la medicina, muchas veces lo niegan bajo el argumento de que la información es de los profesionales, sino el expediente es de ellos. Entonces, tiene una utilidad social el INAI, tiene una utilidad social la entrega de la información, y eso es lo que hace el instituto. Y cuando eres autónomo, eres independiente, pues obviamente no dependes jerárquicamente de una estructura del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, y eso te permite tener más independencia, o más bien independencia para resolver cada caso, porque se preguntan muchas cuestiones que son muy controversiales. Nosotros lo que hacemos es revisar la naturaleza de la información y se ordena que se entregue. Comisionado, a mí me gustaría entender también cómo ustedes hablan de un retroceso de 20 años. Al final del día sabemos que el INAI, antes IFAI, se fundó en el sexenio del presidente Fox. Pero ¿cómo era antes? O sea, a mí me gustaría entender cómo hemos avanzado en estos 20 años de tener acceso a la información y qué va a pasar cuando la dejamos de tener. O sea, ¿qué pasaba antes? ¿Qué pasaba antes? Exacto. Gracias. A ver, dos momentos. Primero, del año 2002, que es cuando se promulga la primera ley federal gubernamental, y a partir del 2003, que es cuando inicia funciones el entonces IFAI, era un organismo descentralizado, no sectorizado. ¿Qué significa esto? Que tenía cierta independencia, porque tenía personal jurídico y patrimonio propio de cualquier otra dependencia o secretaría. Las designaciones de las personas comisionadas eran por designación del presidente de la República, y conocían información respecto de secretarías de Estado, de organismos desconcentrados como el SAT o descentralizados como el IMSS, o paraestatales como Pemex y CFE. Y respecto de los otros poderes, el ejecutivo, el legislativo, perdón, el judicial, el legislativo, los autónomos que existían, se regulaban con una instancia interna. Y entonces cada quien establecía sus procedimientos, sus parámetros y sus criterios. El IFAI fue constructor de este andamiaje. Pero después nos dimos cuenta que había necesidad de homologar este derecho en todo el territorio nacional. ¿Por qué? Porque era asimétrico, es decir, era diferenciado entre un estado y otro, entre la federación y el propio Poder Judicial. Había contradicción de criterios. Uno quería, por ejemplo, conocer los contratos de limpieza de toda la administración pública federal, pero también del Poder Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, y se resolvía de manera diferente. ¿Por qué? Porque no había un solo criterio. Entonces, fuimos nosotros, precisamente en aquel movimiento del 2014, se reforma la Constitución y contamos con una ley general, de tal manera que lo que se pretendió y lo que se logró es un criterio estandarizado, homogeneizado en todo el territorio nacional, y vino finalmente a empoderar a las personas, porque el criterio que se resolvía en Baja California era el mismo con el que se resolvía en la Federación, o en Sonora, o en Tamaulipas, porque contamos con una ley general de transparencia. Empoderar al ciudadano. Empoderar al ciudadano es la palabra que me gustaría usar, o la frase que me gustaría usar para interrumpirlo tantito e ir a una pausa, comisionado presidente.